Hola, vamos a continuar con el tema de ángulos para cuarto grado, siempre de la unidad 4 de ángulos. Eh, Tenemos ahí en pantalla el inciso I que nos dice vamos a comparar los ángulos opuestos A y B. Aquí en la imagen tenemos dos rectas que se cruzan en este punto. Recordarán ustedes de la definición de ángulos que un ángulo es la unión de dos semirrectas en un punto común, entonces llamado vértice. Aquí donde se cruzan esas rectas, ahí se forma el vértice y del vértice, de ese punto donde se cruzan, del vértice para acá tenemos un lado inicial y de ahí para allá otro lado terminal del ángulo A. Luego tenemos un ángulo de 50 grados aquí también, que del vértice, miren, este lado es su lado inicial y este lado su lado terminal. Entonces, el ángulo de 50 grados. Luego tenemos el ángulo B, que tiene su lado inicial acá y su lado terminal acá. Entonces, se forma el ángulo B. Y este ángulo que no está señalizado, que este puede ser su lado inicial y este su lado terminal. Entonces, tenemos ese ángulo. Tenemos en total ahí 4 ángulos, donde uno lo marcamos con A, el otro con B, el otro de 50 y el otro que no está marcado. Pero ahora nos vamos a entender de el A y el B. A A y a B los vamos a llamar ángulos opuestos. Opuestos. Y vean ustedes que el ángulo A y el ángulo B no comparten ningún lado, porque los lados del ángulo A es este y este, mientras que los lados del ángulo B es este y este. Entonces, son ángulos opuestos. Lo único que comparten es el punto donde se tocan, el vértice. El vértice nada más. No así, por ejemplo, vean ustedes que el ángulo A con el ángulo de 50 grados sí comparten un lado. Este lado es lado para el ángulo A y es lado también del ángulo de 50 grados. Entonces, lo mismo ocurre con el ángulo B. Vean ustedes que este lado del ángulo B también es lado del ángulo de 50 grados. Entonces, decimos entonces que el ángulo A y el ángulo B son opuestos. Ahí están marcados con el mismo color. Ahora bien, dice la observación ahí, observe que el ángulo A, observe que este ángulo comparte un lado con el ángulo de 50 grados. Entonces decíamos, este es un lado del ángulo A y este lado es lado del ángulo A y también es lado del ángulo de 50 grados. Entonces el ángulo A con el de 50 comparten un lado. Ahora bien, ahí lo marcamos, ¿ve? El lado que comparten. Observe que un lado del ángulo A está en línea recta con un lado del ángulo de 50 grados. Este lado, miren, que es un lado del ángulo A, está en línea recta con un con un lado del ángulo de 50 grados, con ese. Entonces, por eso dice ahí, observe que un lado del ángulo A está en línea recta con un lado del ángulo de 50 grados, formando un ángulo llano, es decir, formando un ángulo de 180 grados, que lo podríamos señalizar acá, así de esta manera, miren. Todo ese ángulo, todo ese recorrido, entonces hacen el ángulo de 180 grados. Los dos lados alineados, un lado del ángulo A y un lado del ángulo de 50 grados, están alineados y por lo tanto forman un ángulo de 180 grados. Ahora bien, vean ustedes que verificamos lo anterior con el transportador, es decir, a este ángulo que marqué aquí de 180 grados, el ángulo llano, si le ponemos el transportador, miren, el centro del transportador ahí en el vértice, para este lado tenemos el lado inicial, es decir, el lado del ángulo A, y para acá el lado, perdón, del ángulo de 50 grados. Entonces, miren, partiendo de aquí, del lado inicial, empezamos a contar y damos toda la vuelta entera y llegamos hasta 180 grados. Entonces, 180 grados forma un lado del ángulo A
con un lado del ángulo de 50 grados. Es decir, que en otras palabras, la unión del ángulo A con la unión del ángulo de 50 grados hacen 180 grados. ¿Cuánto mide entonces el ángulo A? Como todo esto, los dos ángulos juntos miden 180 grados, quiere decir que si a los 180 grados le quitamos esto, que ya sabemos que es 50 grados, entonces nos va a quedar solo esta parte, solo esta que es el ángulo A. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo A? Va a medir 130 grados, que son los 180 menos 50. Ahí lo escribimos, 180 menos 50 grados, igual a 130 grados. Continuamos ahora. Siempre en la misma figura, vamos a seguir comparando. Ya comparamos el ángulo A con el de 50 grados. Ahora comparemos el ángulo B con ese de 50 grados. Vean ustedes que ocurre lo mismo que el ángulo, podemos hacer lo mismo con el ángulo B. Observe que el ángulo B, este ángulo, comparte un lado con el ángulo de 50 grados. Ese lado lo comparten, ahí ve, ahí lo marcamos en rosa. Entonces, comparten un lado con el ángulo de 50 grados, ese lado. Este ángulo B comparte con este de 50, este lado. Y ahora tenemos, observe que un lado del ángulo B está en línea recta con un lado del ángulo de 50 grados formando un ángulo llano. Es decir, este lado del ángulo B, lo marcamos ahí, está en línea recta con este lado, lo marcamos ahí. Están en línea recta, formando un ángulo nuevamente de 180 grados. Forman este ángulo. Forman este ángulo ahí, miren, de 180. Entonces, ¿cuánto verificamos lo anterior con el transportador? Entonces ponemos el centro del transportador aquí, alineamos una línea cero para allá y lo ponemos el transportador y efectivamente empezamos a contar ahí y vemos que llegamos hasta la línea esta de 180 grados, 170 que son aquí, más estos 10 grados acá, 180 grados. Entonces, ¿cuánto mide entonces el ángulo B? Solo este ángulo acá es el ángulo B. ¿Cuánto mide? Mide 180 menos estos 50, 130, que es 180 menos 50, 130 grados. Continuamos. Ahora tenemos, se pueden encontrar ambos ángulos A y B, restando 50 de 180. Es decir, aquí lo tenemos otra vez, el ángulo A y el ángulo de 50 grados, que todos juntos hacen 180. Ahí lo tenemos marcado. Y entonces, si a 180, que es todo lo que es este arco, le quitamos estos 50, entonces nos va a quedar solo esto, que serían 130. Y lo mismo ocurre acá, el ángulo B más los 50 grados, entonces hacen 180 grados. Desde a 180, que es todo el arco, le quitamos estos 50, nos va a quedar en esto 130 grados. Entonces, 180 menos 50 igual a 130 en los dos casos, en el ángulo, para el caso del ángulo A y para el caso del ángulo B. Luego nos dice aquí, el ángulo A y el ángulo B son ángulos opuestos por el vértice, ya lo habíamos dicho, aquí los separamos, ¿verdad? Pero estos son los mismos de allá de la figura. Recordarán ustedes que este es el ángulo A opuesto por el vértice con este. Y aquí, como este es el ángulo A, este es el ángulo B, que son opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son ángulos iguales. Vean ustedes que el ángulo A medía 130 y el ángulo B también mide 130. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Eso recuérdenlo siempre. Ahora bien, los ángulos consecutivos cuyos lados no comunes están en línea recta, como en el ángulo A y en el ángulo que mide 50 grados, se llaman ángulos adyacentes. Y la suma de los ángulos adyacentes es 180 grados.
Miren bien, los ángulos consecutivos cuyos lados no comunes están en línea recta, como en el ángulo A y en el ángulo que mide 50 grados, se llaman ángulos adyacentes. Entonces, cuyos lados no comunes. Vean ustedes que este ángulo de acá, el ángulo A, que puede ser este acá, el ángulo A, tienen este lado en común con el ángulo de 50 grados. Pero este lado que es del ángulo A no es común con este, pero están en línea recta. Entonces, al ángulo A con el ángulo de 50 grados le llamamos ángulos adyacentes. Y juntos suman, este más este, suman 180 grados. Eso es lo que nos dice ahí. Entonces, esos lados, esos ángulos son ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes tienen, los lados que no comparten los tienen en línea recta y forman ángulo llano. Ángulo de 180 grados. Bueno, tenemos ahora, dice la actividad acá, encuentre la medida de los ángulos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Van a encontrar la medida del ángulo A, la medida del ángulo C, la medida del ángulo B, y aquí la medida del ángulo D, la del E y la del F, la del G, la del H y la del I. Acuérdense ustedes que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por ejemplo, aquí este ángulo de 120, ¿con cuál es opuesto por el vértice? Con el ángulo B. Y otra cosa que también tienen que ver es que, por ejemplo, este ángulo de 120 es adyacente con el ángulo A. Y si son adyacentes, entonces juntos suman 180 grados. Por lo tanto, si este mide 120, entonces ustedes fácilmente van a poder identificar cuánto mide A. Y A es opuesto por el vértice con C, entonces van a ser iguales. Y lo mismo, entonces, analizarán para los otros ángulos y poder encontrar entonces las medidas de los ángulos esos. Ahora continuamos, vamos al inciso J, vamos a construir un ángulo que mide 55 grados. Entonces, ¿cómo podemos construir un ángulo que mida 55 grados? La forma de construir el ángulo será la siguiente. Trazar un lado OB del ángulo, es decir, vamos a trazar un segmento como este que va desde O hasta B, con la regla, por supuesto. Entonces, hacemos y dibujamos ese segmento. Luego, colocar y mantener el centro del transportador en el punto O. El centro del transportador lo vamos a ubicar en este punto y luego vamos a girar la marca 0 sobre el lado OB, es decir, aquí el centro del transportador y la marca 0 del transportador la vamos a alinear con esta línea para B, entonces con la línea OB. Entonces, de esa manera nos quedaría así, miren el punto 0 ahí en O, y alineamos la marca 0 con la línea B. Luego entonces marcar el punto A donde el transportador indica 55. Entonces cuando ya tenemos ahí, comenzamos aquí en la marca 0 y decimos 10, 20, 30, 40, 55. 55 llega ahí, entonces ahí marcamos un punto al que le llamamos punto A. Ese punto con el lápiz. Luego trazamos este segmento con regla que pase por el punto O y el punto A. Trazamos la recta que pasa por los puntos O, A. De manera que sería esa recta, pasa por O y A. Y el ángulo entonces nos quedaría de esa manera. Entonces el ángulo BOA o el ángulo AOB, así le podemos llamar a este ángulo, BOA, y si no también le podemos llamar AOB. Cualquiera de las dos formas, lo que no podemos llamarle es OAB, porque miren, no se formaría el ángulo ahí, sino aquí, pasando ahí hacemos el recorrido, ¿ves? AOB, BOA, así le llamamos o le podemos llamar a ese ángulo. Continuamos. Ahora dice construya los ángulos que miden 25, 107 y 170 grados. Eso lo van a hacer ustedes ahí en su libro, en su cuaderno, con su regla, transportador y todo eso. Número 9, piense en la forma para construir un ángulo de 240 grados. Aquí tenemos alguna forma, miren. Se traza este lado
y luego a este se puntea, ahí vamos a tener 180. ¿Y cuánto le falta a 180 para 240? Le faltan 60 grados. Entonces aquí pondríamos el transportador para medir 60 grados. Y si no, trazamos esto aquí, ponemos el transportador y medimos aquí lo que sobra para 360. Entonces, y tendríamos ahí el ángulo en este caso sería, si ahí es 240, entonces un ángulo de 120 acá, y rayamos ahí a donde da 120 y lo que nos queda ya es el de 240. Eso ustedes lo harán muy bien ahí en su casa. Luego tenemos esta otra cantidad de ejercicios ahí, diga el nombre de cada ángulo. Ya saben que dijimos que habían ángulos agudos, que habían ángulos rectos, que habían ángulos llanos y ángulos obtusos. Los agudos miden menos de 90, los obtusos miden más de 90, pero menos de 180. Los ángulos rectos que miden 90 grados y el ángulo llano que mide 180 grados. Y luego estos ángulos los van a medir. En este caso es este el ángulo que queremos medir. Ahí está marcado. Y en este es este el ángulo que queremos medir. Luego en el 3 van a encontrar la medida del ángulo A, del B y el C, sabiendo que este mide 122. Y luego en la actividad 4 van a construir los ángulos que miden 72, 110, 165 y 260 grados. También van a realizar esta otra actividad que ya es como para una diversión de ustedes. Van a medir los ángulos y le van a poner aquí lo que mide ese ángulo, lo miden y le ponen ahí y luego ordenan las letras de menor a mayor, es decir, el ángulo menor, si fuera E el ángulo menor, entonces E sería la primera letra, luego la que le siga hasta ordenar todas las letras y ahí encontrarán un mensaje que es lo que dicen los peces. Bueno, con eso llegamos entonces ahí hasta el final de este vídeo.